La presentación del día de hoy es traída a ustedes por Universidad Ciudadana de Nuevo León. Presenta el alumno Mario Alberto Calvillo Castro con matrícula 79682 de la materia de Nuevas Tecnologías a cargo de nuestro tutor José Alejandro Alatorre González. El tema que presentaremos el día de hoy serán los beneficios de una herramienta tecnológica. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a vernos por este medio, en este caso en un trabajo final de la materia de nuevas tecnologías. Y este trabajo final me gustaría comentarles el contenido que va a tener. Número uno, vamos a ver el objetivo o los objetivos de este trabajo. Número dos, la justificación de por qué realizar este trabajo. Número tres, el desarrollo como tal del trabajo. En este caso vamos a ver todos los temas que estuvimos viendo durante el semestre, los cuales fueron la edición avanzada de documentos, las presentaciones electrónicas eficaces, el diseño de modelos con hoja de cálculo, la publicación estructurada de recursos. Estos cuatro temas que estuvimos viendo durante todo el semestre. Al final, bueno, pues tendremos algunas conclusiones. Bueno, y para continuar, me gustaría avisar que nada se hace en vano y vamos a utilizar durante toda esta presentación los materiales que durante todo el semestre estuvimos realizando. Presentaciones, trabajos, cuadros sinópticos, infografías, etcétera, etcétera. Los mismos trabajos que estuvimos realizando los vamos a presentar para hacer este resumen y pues esperemos les agrade. Bueno, y comenzamos con el objetivo. El objetivo de ese trabajo es muy sencillo, es realizar un trabajo final en forma de video utilizando una herramienta tecnológica y tiene como objetivo integrar y aplicar los conocimientos que hemos adquirido en los temas que vimos durante el semestre, que fueron la edición avanzada de documentos, las presentaciones electrónicas eficaces, el diseño de modelos con hojas de cálculo y la publicación estructurada de recursos. Además, se busca desarrollar competencias digitales y de comunicación, tanto visual como verbal, para fomentarnos la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo. Este proyecto nos va a permitir evaluar el progreso de nosotros como estudiantes, fomentar la reflexión que tenemos sobre el aprendizaje y prepararnos para enfrentar desafíos reales en el uso de tecnologías avanzadas y en la comunicación de ideas complejas de una manera efectiva. Esto nos va a servir tanto en nuestro ámbito laboral como en el ámbito académico. Bueno, ahora continuamos con la justificación. La justificación de este proyecto final utilizando una herramienta tecnológica radica en su capacidad para poder evaluar de manera integral los conocimientos y habilidades adquiridos como estudiantes a lo largo del semestre en los cuatro temas que hemos visto en nuestro curso. Este tipo de proyecto no solo permite la integración de estos conocimientos en un formato práctico y tangible, sino que también fomenta un alto grado de compromiso tanto individual como grupal, ya que debemos colaborar, planificar y ejecutar un proyecto desarrollando competencias esenciales para la gestión de los mismos. Además, crear un video requiere una significativa inversión de tiempo y esfuerzo, reflejando el compromiso personal de cada uno de nosotros con su propio aprendizaje. Este enfoque práctico asegura que no solo comprendamos teóricamente los conceptos, sino que también los apliquemos de una manera efectiva en un contexto real, lo cual nos está preparando para futuros desafíos profesionales en un mundo que, pues, como hemos visto, cada vez es más digital y más visual. Muy bien, y ahora, pues sí, comenzamos de lleno en la materia. Empecemos con el desarrollo de los temas que vimos durante el semestre. El primero de estos cuatro temas fue la edición avanzada de documentos. En este tema, pues vamos a ver qué son los documentos, para qué nos sirven, cuáles son los estilos que tienen, si podemos aplicar temas. En fin, vimos una serie de cuestiones que veremos a continuación. En el ámbito académico y laboral es fundamental entender la relevancia de los documentos como un medio de comunicación. Por ello, adquirir conocimientos para poder producirlos y desarrollar las habilidades para su edición electrónica, además de dominar las herramientas tecnológicas, pues son elementos clave.
Estas competencias no solo nos van a facilitar la creación de documentos de alta calidad, sino que también van a mejorar nuestra propia capacidad para comunicar ideas y dar información de una manera muy clara y efectiva. En resumen, el dominio de estas habilidades es esencial para nuestra eficiencia y éxito tanto en la escuela como en el trabajo. Es un hecho que la mayoría de los usuarios solo utilizamos funciones básicas al momento de emplear procesadores de palabras, como Word, por ejemplo. A continuación, vamos a mostrar un mapa conceptual que hicimos durante las actividades que estuvimos realizando durante el semestre. Y este mapa nos va a ayudar para conocer y utilizar las opciones de edición que nos apoyen a optimizar la productividad en estos programas, como Word, decíamos, y poder alcanzar nuestro objetivo de ser usuarios competentes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, aquí tenemos este mapa conceptual que mencionábamos, en donde se resume de manera importante muchas de las cosas que puede hacer nuestro procesador de textos y que a veces desconocemos. Entonces las podemos resumir de esta manera. La edición avanzada de documentos son los recursos para optimizar la productividad y nos maneja nuestro libro de texto 4. Estos cuatro son los estilos, las plantillas, los temas del documento y las opciones de autoedición. Dentro de los estilos, estos se van a definir como recursos que pueden agilizar el proceso de darle formato a un texto que ya hayamos puesto en nuestro procesador. Estos pueden ser predefinidos o definidos por el usuario. Dentro de los predefinidos son 5. Tenemos el párrafo, el carácter, el vinculado, la tabla y la lista. Cada uno de ellos pues tiene una utilidad específica que ya vimos en su momento. Y bueno, también tenemos aquellos estilos que pueden ser definidos por el usuario, los cuales no van a limitar nuestra creatividad y se toman como base de un estilo para crear otro. Esto es totalmente con base en las necesidades que propiamente tenga cada uno. Posteriormente tenemos también como recurso a las plantillas. Las plantillas se van a definir como un archivo que contiene un patrón que contiene estructura, textos, imágenes, formatos, y estos de igual manera pueden ser predefinidos o definidos por el usuario. Dentro de los predefinidos, los más comunes que tenemos pues son las cartas, las portadas, los informes y las currículas. Asimismo, como tercer recurso tenemos los temas del documento. Estos se van a definir como un conjunto de elementos de diseño que se complementan con colores, fuentes y elementos gráficos, los cuales de igual manera pueden ser los que ya tenemos predefinidos en nuestro procesador de texto o aquellos que nosotros queramos definir. Y como cuarta opción también tenemos muy importantes las opciones de autoedición. Estas opciones de autoedición son opciones disponibles que automatizan la captura, corrección y formato del texto. Están disponibles el autocorrector, las autoformas, el autotexto, las etiquetas inteligentes, entre otros. ¿Quién no ha utilizado o quién no se basa en el autocorrector para tener una gramática y una ortografía excelente? También por no dejar, vamos a ver alguna definición y conceptos fundamentales en este mundo de los documentos. ¿Qué es un documento? Ya hablamos de que podemos estilizarlos, usar el autocorrector, etcétera, etcétera, pero ¿cómo se describe? Bueno, es un texto escrito que registra cualquier información o acontecimiento. Es cualquier tipo de material contenido en un archivo electrónico. ¿Qué es escribir? Escribir es un instrumento de comunicación, un medio de expresión, una herramienta de reflexión y aprendizaje. ¿Cuáles son los elementos básicos del texto? Los elementos básicos son los caracteres, las palabras, las frases, las oraciones y los párrafos. ¿Y cuál es la importancia de los documentos en el contexto académico? Bueno, pues estos forman parte de un círculo recurrente de cuestionamiento y reflexión, análisis y síntesis, en el cual se estimula y organiza el pensamiento, nos ayuda a aprender, a reconocer y a demostrar lo que se aprende. Asimismo, también es importante saber cuáles son los tipos de documentos y sus principales características. Los tipos de documentos que tenemos más comunes y que se nos vienen a la mente son los resúmenes, los ensayos, reportes, cotizaciones, folletos, memorias, contratos, correspondencia, entre muchos otros. Los factores que determinan la calidad en los documentos son dos.
y son la claridad y la presentación. La claridad está relacionada con la redacción, que haya pensamientos organizados, una adecuada ortografía y una buena gramática. Y la presentación considera el aspecto o apariencia del documento. Por ahí dicen que del amor nace la vista o de la vista nace el amor, ¿cómo era? Siendo así, tenemos entonces también una metodología para escribir y la aplicación tecnológica. Las etapas de una metodología para escribir aplicando la tecnología va a ser elaborar un borrador, continuar con el complemento del texto y por último pulir el manuscrito. En relación a la estructura, esta va a ser la disposición de las partes que integran un todo. Van a ayudar en la definición de las ideas y los datos con los que se desea escribir. Y los elementos son títulos, subtítulos, párrafos, tablas, gráficos, imágenes, entre otros. También tenemos, muy importante, el formato. El formato va a ser el diseño de la apariencia general de los documentos. Y bueno, solo para ilustrar con el ejemplo, quisiera mostrar esta infografía. La tuve que partir o segmentar un poco para que cupiera en la pantalla. En la actividad que en su momento realizamos, pues se envió como debe ser para que se pudiera imprimir como en un tipo cartel. Eh, Todo lo que acabamos de mencionar con anterioridad cabe en un formato muy estructurado, en un formato visualmente agradable y bueno, pues fue una actividad que me agradó mucho, ya que nos permite, en el contexto de lo que nosotros estemos trabajando, poder comunicar ideas o proyectos que tengamos de una manera muy eficaz. Muy bien. Llegamos entonces al segundo punto de los temas que veremos. El segundo punto son las presentaciones electrónicas eficaces. Dentro de esto, pues bueno, vamos a ver diferentes contenidos como las técnicas de diseño, los tipos de diseño, en qué medios electrónicos podemos apoyarnos para realizar las presentaciones, cómo se diseñan y producen todos estos medios audiovisuales. Las presentaciones electrónicas eficaces. En la era digital, las presentaciones electrónicas son una herramienta indispensable que nos apoyan para comunicar ideas, informar y persuadir a diversos públicos. Sin embargo, no basta con tener un buen contenido para lograr una presentación exitosa. El diseño también juega un papel fundamental para captar la atención del público y facilitar la comprensión del mensaje, además de dejar una impresión que recuerden por siempre. Y si no, al menos por un largo tiempo. Temas como el apoyo audiovisual, perdón, con la elección de la tipografía, las imágenes, los colores y la organización del contenido con el objetivo de crear presentaciones visualmente atractivas, fáciles de seguir y que transmitan el mensaje de una forma efectiva. Siguiendo en este tema, el diseño de las presentaciones electrónicas no solo se trata de crear algo bonito o llamativo. Repito, el objetivo principal debe ser transmitir un mensaje poderoso, facilitar la comprensión del público y crear una experiencia memorable. Para lograr esto es fundamental encontrar un equilibrio entre el contenido y la forma. El contenido debe ser sólido, informativo y relevante para el público, o para el público objetivo, perdón. De nada sirve presentar, no sé, un tema comercial en una iglesia, por ejemplo, o llevar un tema religioso a una reunión de negocios. Tenemos que puntualizar muy bien el contenido para nuestro público. La forma, es decir, el diseño, debe ser atractivo y visualmente llamativo, pero sin distraer a tal punto la atención del mensaje que queremos brindar. Tengamos siempre presente que el diseño es una herramienta poderosa que utilizada correctamente nos puede ayudar a conectar con la audiencia y a transmitir el mensaje de forma que no sea fácil de olvidar. Muy bien, hemos llegado al tercer punto de los cuatro que vimos durante el semestre. El tercer punto es sumamente importante. Pudimos ver un esbozo, algo por encimita solamente de esta gran herramienta que es la hoja de cálculo. El tema es diseño de modelos con hoja de cálculo, entendiendo modelos como cualquier modelo matemático que se nos presente.
El contenido que tuvimos durante este semestre y que vamos a ver de una manera muy, muy resumida en este momento son las operaciones con rangos, las funciones de búsqueda y referencia, los análisis de datos, listas, tablas dinámicas y cómo importar datos externos. Efectivamente, en la actualidad, tanto estudiantes como profesionales nos encontramos a diario con la necesidad de resolver problemas y tomar decisiones en diversos campos. La hoja electrónica de cálculo se presenta como una herramienta poderosa para el diseño de modelos matemáticos que nos pueden ofrecer soluciones eficientes a estos desafíos. A continuación, en esta presentación podremos aprender algunos usos de la hoja de cálculo. Y bien, aquí tenemos las operaciones con rangos. Un rango lo podemos entender como una región rectangular de celdas contiguas en una hoja de cálculo. Para hacer referencia a un rango es necesario especificar dos puntos ancla, es decir, las direcciones de las celdas de la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha del rango. Tenemos que arrastrar el cursor de donde queremos iniciar a donde queremos finalizar. A un rango le podemos asignar nombre, utilizar nombres definidos o bien eliminar el nombre. Asignarle un nombre al rango facilita entender o mantener las expresiones o fórmulas contenidas en nuestra hoja de cálculo. Y aquí podemos observar una imagen en donde vemos lo que les comentaba, en donde arrastramos de B2 a D5 y seleccionamos ese rango. Los rangos en Excel son grupos de celdas contiguas, repito, las seleccionamos y pueden ser utilizadas para fines tales como realizar operaciones. Se pueden identificar o nombrar mediante la celda superior izquierda, seguido de dos puntos y la celda inferior derecha. Luego, como una segunda opción tenemos las funciones de búsqueda y de referencia dentro de nuestra hoja de cálculo. Las funciones de búsqueda permiten, como su nombre lo indica, la búsqueda de valores dentro de un rango de la hoja de cálculo. El rango lo acabamos de ver. La búsqueda puede ser realizada ya sea vertical u horizontalmente mediante las funciones buscar v y buscar h. Y aquí podemos ver unos ejemplos de lo mismo, como si fueran rangos y tenemos dentro de buscar de manera horizontal el valor 1, el valor 2 o el valor 3 y en buscar vertical los mismos valores pero dispuestos de esa forma. Posteriormente tenemos algo que al menos personalmente para mí es muy útil, lo cual es el análisis de datos. Este se origina de la realización de una lista o tabla de datos y puede analizarse mediante tablas dinámicas. Seguramente has escuchado ese término o lo has utilizado. Una lista o tabla está compuesta de renglones y columnas. El primer renglón siempre es un renglón de encabezados o títulos. El encabezado de cada columna recibe el nombre de ese campo y cada renglón es un registro. Una tabla dinámica te permite crear una vista interactiva de un conjunto de datos. Se dice que la vista es un reporte o informe de la tabla dinámica. De esta manera, tú puedes categorizar o resumir los datos que tengas en tu matriz o en tu hoja de cálculo para sacar el provecho o los datos que necesitas en cualquier momento. Y como último subtema tenemos cómo importar datos externos en una hoja de cálculo. Para analizar datos en la hoja electrónica de cálculo, primero se deben proporcionar en un formato que Excel reconozca. Hoy en día, Excel reconoce casi cualquier tipo de formato que le podemos presentar. Se puede realizar esto a través de dos maneras, al menos como nos indica nuestro libro de texto. La primera es abrir una fuente de datos en un formato que la aplicación reconozca y número dos es importar datos a una hoja de cálculo. Los tipos de archivos más comunes para importarlos a Excel son los archivos de texto, los bases de datos de Microsoft Access y los archivos XML que se pueden incluso realizar, como lo hicimos en el ejercicio que pudimos resolver, a través del blog de notas que trae cualquier aplicación de Windows. Y bien, a manera de conclusión de este tercer tema, que es el diseño de modelos con hoja de cálculo, decimos a manera de conclusión porque fueron los temas que revisamos. Repito, Excel o cualquier herramienta donde podamos realizar hojas de cálculo tienen un sinfín de posibilidades
y demás herramientas que podemos aprovechar, pero bueno, necesitaríamos todo un curso completo de mucho tiempo para poder sacar todo el provecho necesario. A manera de conclusión, podemos decir que dominar estas hojas del cálculo nos abre un mundo de posibilidades para resolver problemas de manera efectiva y tomar decisiones informadas en nuestro ámbito profesional y académico. Conocer los elementos del modelo de la hoja de cálculo, como el rango, las búsquedas y referencias, las tablas dinámicas o cómo importar datos, nos van a brindar una ventaja competitiva y van a permitir que afrontemos con éxito cualquier desafío que se nos presente. Y así llegamos al cuarto tema que pudimos ver durante el semestre, que es la publicación estructurada de recursos. Este es un tema un poquito complejo y aunque no lo consideremos complejo, a lo mejor es algo que no es muy conocido por la gran mayoría. En este tema, en particular, en el ámbito tecnológico en constante evolución, la necesidad de un intercambio de datos y una configuración de sistemas eficiente y estandarizada se ha vuelto primordial. Hay un componente, el XML, que es un lenguaje de marcado extensible, que ha surgido como líder en el abordaje de estos desafíos. Ofrece una solución flexible, legible y portátil para el intercambio de datos estructurados y la configuración de sistemas. Al profundizar en esta exploración de XML y sus aplicaciones en la publicación de recursos estructurados, anticipamos obtener una comprensión de su impacto transformador en el panorama tecnológico. De hecho, para esta última actividad hicimos un cuadro sinóptico que de verdad me ayudó a esclarecer un poco este tema, ya que era un tema desconocido para mí. Y la elaboración de este cuadro sobre la publicación estructurada de recursos con enfoque en el sublenguaje XML me apoyó para seguir conociendo el tema y poder comprender por qué es tan importante este lenguaje de programación. XML se ha consolidado como un lenguaje de marcado indispensable en el panorama actual de la tecnología. De ahí que están hechas páginas web y otro tipo de cuestiones. Ofrecen una solución flexible, legible y portátil para el intercambio de datos estructurados y la configuración de sistemas. Su amplia gama de aplicaciones, desde el intercambio de información entre sistemas hasta la creación de documentos de texto enriquecido, lo convierten en una herramienta invaluable para los desarrolladores, científicos, profesionales de la información y cualquier persona que trabaje con datos estructurados. De hecho, ahora entiendo por qué casi siempre en los cursos en línea que he tomado con anterioridad vienen como SCORM, que quiere decir que fueron realizados con la intención de ser utilizados en un ambiente HTML bajo la programación de XML. Esta, supongo, es una sola de sus múltiples aplicaciones. Y bueno, pues ha llegado el momento de la conclusión. Yo creo que ya nos estamos alargando un poquito en este video y va a estar un poco difícil estarlo revisando. La conclusión con relación a los temas. El proyecto final, que es este, integra conocimientos en la edición avanzada de documentos, las presentaciones electrónicas eficaces, el diseño de modelo con hojas de cálculo y la publicación estructurada de recursos. Todo esto refleja tanto implicaciones teóricas como prácticas. Este enfoque promueve habilidades esenciales como la comunicación visual, el análisis de datos, la organización de la información y fomenta un alto grado de compromiso individual y grupal. Personalmente, estos temas han mejorado mi capacidad para producir y presentar información de manera profesional y accesible, preparándome para desafíos académicos y profesionales en un entorno cada vez más digital. Nuevas tecnologías. El curso de nuevas tecnologías ha sido para mí al menos una experiencia transformadora, pudiéramos decir, proporcionándonos una amplia gama de herramientas digitales en las cuales conocí y empecé a utilizar muchas como Canva, Lucidchart, vaya, incluso hicimos crucigramas. Estas herramientas no solo han enriquecido nuestras habilidades técnicas, sino que también han facilitado la creación de contenido visual más atractivo, la organización de ideas complejas y mejorar nuestras capacidades de presentación y análisis de datos. Agregaría, si acaso, si pudiera mencionar algo, en los siguientes cursos, abordar temas un poquito más modernos, como ahora la ya existente tecnología de inteligencia artificial. Hubiera sido
muy útil poder saber en qué las podemos utilizar, cómo las podemos utilizar, ya que cada vez están más metidas. A lo mejor tendríamos que por ahí actualizar un poquito esta cuestión del texto. Y bueno, por último, pues solamente me queda agradecer sinceramente a nuestro tutor, Alex, por su constante disponibilidad, empatía y dedicación. Su apoyo y enseñanza han sido fundamentales para nuestro aprendizaje y éxito en este curso. Gracias por ser un excelente docente y por guiarnos con tanta pasión y con tanta paciencia. Muchísimas gracias. And the Oscar goes to